Hola. Hoy nos metemos de lleno en una de esas preguntas enormes, fundamentales en economía, en historia, porque hay países que lo tienen todo, digamos, y otros que parece que no levantan cabeza. Tenemos sobre la mesa un análisis muy interesante que busca justo eso, las raíces de la desigualdad en el mundo. Y la tesis es potente. No se fija tanto en la geografía o la cultura, sino en las reglas del juego. Exacto, las instituciones. Vamos a darle una vuelta a cómo las normas políticas y económicas, las formales y las que no están escritas, acaban creando incentivos que marcan el futuro de países enteros. Para quien esté estudiando economía, van a sonar conceptos como instituciones inclusivas frente a extractivas, la famosa dependencia de la senda, eso del path dependency, momentos clave, coyunturas críticas que lo cambian todo, y también el papel de la destrucción creativa. Y para verlo claro, haremos algunos viajes. Iremos a la Australia del siglo XVIII, una colonia penal, o a la Europa que transformó la Revolución Francesa. Veremos cómo se empezaron a separar los caminos. Empezamos a desgranar esto. Venga, pues vamos al núcleo. La fuente distingue dos tipos básicos de instituciones. ¿Nos explicas un poco esa dicotomía? Claro, a ver, la diferencia fundamental está entre instituciones inclusivas y extractivas. Las inclusivas, y esto aplica tanto a lo político como a lo económico, tienen varias características clave. Primero, distribuyen el poder político de forma bastante amplia, eso que llamamos pluralismo. Segundo, garantizan los derechos de propiedad para la mayoría, no solo para unos pocos privilegiados. Crean igualdad de oportunidades, más o menos, y sobre todo incentivan la inversión, la innovación, la educación. Piensa, por ejemplo, en la Inglaterra después de la Revolución Gloriosa, la de 1688. El Parlamento gana poder, se refuerzan los derechos de propiedad y eso, bueno, sienta las bases para la Revolución Industrial. Son, digamos, el motor del crecimiento a largo plazo. Y luego, en el otro extremo, están las instituciones extractivas. Aquí el poder, tanto político como económico, está muy concentrado en una élite pequeña. Y su objetivo principal no es tanto crear riqueza para todos, sino más bien extraerla. Sacar rentas del resto de la sociedad para beneficiarse ellos. Extraer. De ahí el nombre. Exacto. Por eso no protegen los derechos de propiedad de forma general, sino muy selectiva. Ponen barreras de entrada brutales, regulaciones complicadas, monopolios, para que nadie les haga la competencia. Y, muy importante, le tienen pánico a la innovación. ¿Por qué? Por la destrucción creativa, lo que decía Schumpeter. Ah, sí. Lo nuevo que desplaza a lo viejo. Eso es. La innovación trae nuevas tecnologías, nuevos empresarios, que amenazan el negocio de los que ya están arriba. Y si pierden poder económico, pueden perder también el político, así que la bloquean. Vale, la teoría está clara. Y la fuente usa ejemplos históricos muy buenos para ilustrarla. Mencionabas Inglaterra, pero vayamos al otro lado del mundo. Australia, una colonia penal. Eso suena extractivo total, ¿no? Totalmente. La idea original era esa, explotar a los presos. Pero pasó algo muy curioso, muy revelador. Está el caso de Henry y Susanna Cable en 1788. Eran convictos. Y ojo, demandaron al capitán del barco que los llevó porque se perdió un paquete suyo. Y ganaron. ¿En serio? ¿Siendo convictos? Sí, el juez ignoró la ley inglesa, que les negaba derechos civiles, y sentó un precedente. Fue el primer juicio civil en Australia. Intentaron imponer el trabajo forzado, como en otros sitios, pero igual que pasó en Jamestown, en Virginia, sin incentivos, pues la gente no trabajaba bien, no funcionaba. Lógico. Así que bueno, un poco a la fuerza, tuvieron que empezar a pagar sueldos, a dejar que los convictos tuvieran propiedades, incluso negocios. El propio Henry Cable, que llegó sin saber leer ni escribir, acabó montando una empresa de barcos y comercio. Un éxito. ¡Qué historia! Es un contraste brutal con, por ejemplo, la encomienda en el Perú colonial. Allí sí había mucha población indígena y recursos fáciles de extraer, como la plata. La élite española pudo montar un sistema súper extractivo que duró siglos. En Australia, en cambio, poca población indígena, no había oro ni plata fácil, ese modelo extractivo puro no era viable. Las élites, aunque no quisieran, tuvieron que ceder un poco, crear instituciones un poquito más inclusivas para que la economía echara a andar. Entiendo. O sea que las condiciones iniciales, la geografía, la demografía, interactuaron con los planes de la élite y forzaron un camino diferente. Pero supongo que esa élite de terratenientes que surgió, la escuatocracia, no se rindió sin más, ¿no? No, claro que no.
La lucha fue constante. Los exconvictos y sus hijos, gente como William Wentworth, no se conformaron. Querían representación política, juicios con jurado, que se agravara el envío de presos, los mismos derechos que en Inglaterra, vamos. Claro. La élite de los squatters y el gobierno británico se resistieron, ¿eh? Mandaron comisiones para intentar quitarles esos derechos que iban ganando. Pero la presión desde abajo, en ese contexto tan particular, fue muy fuerte. Consiguieron un consejo legislativo con elecciones en 1842 y para 1850 el voto masculino, blanco, era casi universal. De hecho, fueron pioneros mundiales con el voto secreto, el Australian Ballot, en 1856, precisamente para que los poderosos no pudieran presionar a los votantes. Es increíble. Es un ejemplo genial de cómo se pueden construir instituciones inclusivas desde abajo, incluso donde menos te lo esperas. Desde luego. Una historia sorprendente. Otro momento clave que analiza Lafuente es la Revolución Francesa. Un terremoto histórico. ¿Cómo encaja en esta teoría de las instituciones? Pues encaja perfectamente como una coyuntura crítica de manual. Un momento que rompe de forma radical con un sistema extractivo clarísimo, el antiguo régimen absolutista francés. La noche del 4 de agosto de 1789 es fundamental. La Asamblea Nacional abolió de un plumazo el feudalismo, los privilegios de la nobleza y el clero, los gremios que impedían montar negocios. Todo el sistema de privilegios. Exacto, y proclamó la igualdad ante la ley, el acceso a cargos por mérito y no por cuna. Fue como demoler las barreras extractivas que habían frenado a Francia durante siglos, un paso enorme hacia instituciones inclusivas. Y ese cambio tan brutal no se quedó solo en Francia, ¿verdad? No, y eso es importantísimo para entender por qué Europa se dividió en dos velocidades, digamos. Los ejércitos de la Revolución y luego Napoleón llevaron estas reformas a media Europa occidental a la fuerza, con las bayonetas. Donde llegaron, eliminaron las estructuras feudales, la servidumbre, los gremios. Impusieron el Código Napoleónico, con igualdad legal, protección de la propiedad. Una exportación de instituciones. Sí. Y eso preparó el terreno para que la revolución industrial arraigara mucho mejor en Bélgica, Holanda, Suiza, partes de Alemania, de Italia. Hay un ejemplo muy claro que da Lafuente, la emancipación de los judíos en Frankfurt. Al quitarles las restricciones que tenían, familias como los Rothschild pudieron despegar y montar su imperio financiero. Se liberó talento. Mientras tanto, en Europa del Este, Austria-Hungría, Rusia, donde estas reformas no llegaron o se echaron para atrás, las viejas instituciones extractivas siguieron ahí. Y claro, la industrialización llegó mucho más tarde y con menos fuerza. La invasión napoleónica fue como un catalizador externo del cambio institucional. Vemos que la teoría explica bien esas grandes diferencias históricas. Pero, ¿y los fracasos más actuales? Lafuente menciona Zimbabue. ¿Cómo se aplica ahí el modelo? Zimbabue es un caso trágico, pero muy ilustrativo de cómo funcionan los círculos viciosos de las instituciones extractivas. Cuando llegó la independencia, en 1980, el régimen de Mugabe y su partido, el ZANU-PF, Sí. no desmontó las instituciones extractivas que había heredado de la minoría blanca. Simplemente se las quedó y las puso a trabajar para la nueva élite, y con el tiempo se volvieron todavía más extractivas. La expropiación de tierras agrícolas, que empezó en el 2000, fue un desastre, hundió la agricultura. Luego, para pagar favores y mantenerse en el poder, empezaron a imprimir dinero a lo loco y provocaron una hiperinflación de récord mundial. Ahí se vio que tener un banco central independiente de nombre no sirve de nada si las instituciones políticas no lo son. Claro. Sí, al final manda el poder político. Exacto. Los servicios públicos se hundieron, hubo brotes de cólera terribles, el paro se disparó y la anécdota de que el propio Mugabe ganara la lotería del Estado en el 2000. Bueno, es casi cómico si no fuera tan dramático. Refleja ese control total y depredador. Vaya tela. Es la ley de hierro de la oligarquía que decía Michels. Una élite extractiva quita la anterior, pero el sistema sigue igual y el país sigue pobre. Muestra esa dependencia de la senda, el path dependency. Las instituciones tienden a perpetuarse porque los que están arriba no tienen ningún interés en cambiarlas. Un panorama desolador, la verdad. Y Lafuente va más allá, menciona Sierra Leona como un caso donde el Estado prácticamente desapareció. Sí, Sierra Leona es el ejemplo extremo del colapso institucional. El régimen de Siaka Stevens en los 70 y 80 llevó la extracción y la corrupción a tal nivel.
Su lema era «La vaca come donde está atada», Qué gráfico. que el Estado dejó de funcionar. No había servicios, no había autoridad real en muchas zonas. Y claro, cuando en 1991 invadió el Frente Revolucionario Unido, el RUF, un grupo rebelde apoyado desde Liberia y famoso por su brutalidad extrema, pues no encontró casi resistencia. El Estado no existía para defenderse. Lo que vino después fue una década de guerra civil salvaje. Masacres, amputaciones sistemáticas para aterrorizar, niños soldado, todo pagado con los famosos diamantes de sangre. Qué horror. Ausencia total de un Estado funcional, que muchas veces es el resultado final de instituciones extractivas que lo debilitan hasta destruirlo, lleva al caos absoluto, a la guerra de todos contra todos de Hobbes. La fuente llega a decir que, aunque suene paradójico, a veces una autoridad centralizada, aunque sea extractiva, mencionan el caso del rey Xiam en el Congo antiguo, puede ser incluso preferible a la anarquía total que vivió Sierra Leona, donde la vida era literalmente desagradable, brutal y corta. Hemos visto ejemplos africanos muy duros. ¿Y qué pasa con América Latina? Tenemos países como Colombia, Argentina, con democracias formales, pero que no acaban de consolidar una prosperidad estable. Siguen ahí los elementos extractivos. Pues sí, la fuente argumenta que sí, que esa fachada democrática a menudo esconde instituciones políticas y económicas, que en la práctica siguen siendo bastante extractivas. Colombia es un ejemplo de un Estado que no controla todo su territorio. Hay zonas enormes donde mandan actores armados, guerrillas, paramilitares, que imponen su ley, controlan la política local, viven de rentas ilegales, narcominería, extorsión y quitan tierras a la gente. La ausencia del Estado en ciertas zonas. Exacto. Y se habla de una simbiosis, una relación perversa entre esas zonas sin ley y la política nacional. El escándalo de la parapolítica o pactos como el de Ralito lo dejaron claro. Esa falta de monopolio de la violencia, de imperio de la ley igual para todos, es un síntoma clarísimo de debilidad institucional. ¿Y Argentina? Un país que fue muy rico. A principios del siglo XX. Sí, pero su historia es un vaivén constante. Dictaduras militares que se alternan con democracias, a menudo dominadas por un peronismo con un fuerte componente clientelar y con una visión del poder que a veces choca con los límites institucionales, con los derechos de propiedad. El famoso corralito. Exacto, el corralito de 2001. Congelar y convertir a la fuerza los depósitos en dólares. Eso fue una violación masiva de los derechos de propiedad. Destrozó la confianza. Son ejemplos de cómo, aunque tengas elecciones y un congreso, pueden pervivir prácticas extractivas que impiden que el desarrollo sea estable y sostenido. Está claro que la inercia de las instituciones es muy fuerte. Pero la fuente no es del todo pesimista, ¿no? También habla de casos de éxito, de países que sí lograron romper esa inercia. Botsuana, en África, parece ser un ejemplo importante. Botsuana es la otra cara de la moneda africana, sí. Comparado con Zimbabue o Sierra Leona, es un caso de relativo éxito. ¿Cómo lo hicieron? Pues parece que fue una mezcla de factores históricos y buenas decisiones tras la independencia. Primero, tuvieron la suerte y la habilidad de sus líderes de evitar la peor cara del colonialismo. Jefes como Hama III, a finales del XIX, fueron a Londres y negociaron ser un protectorado británico. Eso les permitió mantener bastante autonomía interna, conservar sus instituciones tradicionales, en lugar de ser engullidos por la compañía de Cecil Rhodes o por Sudáfrica. Ajá. Y resulta que esas instituciones que tenían, las asambleas tribales llamadas Clotla, ya incluían cierta consulta popular, ciertos límites al poder del jefe, había como una semilla de pluralismo. Hay un dicho tsuana que lo resume. El rey es rey por el pueblo. Interesante. Entonces, sobre esa base, que ya era algo mejor que en otros sitios, líderes de la independencia como Seretse Hama, nieto de Kama III, y Ketmasire, que conocían esa tradición, pero también eran modernos, construyeron un país diferente. Apostaron fuerte por instituciones políticas inclusivas, democracia multipartidista estable, elecciones limpias, respeto a la ley, y también económicas. Protegieron la propiedad privada, algo clave para la élite ganadera que era la base de su partido. Y luego vino la suerte, o la buena gestión de la suerte. Descubrieron diamantes enormes poco después de independizarse. La clave, ¿no? Los recursos. Sí, pero la clave fue cómo los gestionaron. Podría haber sido una maldición, como en tantos sitios, pero no. Nacionalizaron los derechos del subsuelo,
negociaron buenos acuerdos con De Beers y, lo más importante, invirtieron la enorme cantidad de dinero entraba en educación, sanidad, infraestructuras, fortalecieron el Estado central. O sea, usaron la riqueza para construir más inclusión. Exactamente. Evitaron la maldición de los recursos. Fue una combinación virtuosa. Una coyuntura crítica, independencia y diamantes, unas instituciones de partida no tan malas y un liderazgo comprometido con la inclusión. Una mezcla difícil de replicar, pero que funcionó. Fascinante cómo se combinan la historia, las instituciones y las personas. La fuente también mira cambios dentro de los países. El sur de Estados Unidos, por ejemplo, y el caso de China, que es muy particular. El sur de Estados Unidos es un buen ejemplo de cómo se puede pasar de instituciones muy extractivas a otras más inclusivas. Pero ojo, no suele ser fácil ni rápido. Después de la Guerra Civil, la élite blanca del sur montó un sistema muy extractivo. Las leyes de segregación Jim Crow, la parcería que ataba económicamente a los afroamericanos, quitarles el derecho al voto. Un sistema muy cerrado. Muy cerrado, sí. Y no se desmontó porque la élite sureña quisiera. Se desmontó por la lucha larguísima y muy dura del movimiento por los derechos civiles, que consiguió organizar a la población afroamericana, y ese empuje desde abajo se combinó con la acción de las instituciones federales de Estados Unidos, que sí eran más inclusivas. El Tribunal Supremo, el Congreso, la Presidencia, que al final intervinieron con sentencias y leyes federales para imponer el cambio. O sea, presión desde abajo y desde arriba, digamos. Exacto. La coyuntura crítica fue esa mezcla. Y también ayudaron cambios económicos, como que se empezó a mecanizar la recogida del algodón. Y la élite ya no dependía tanto de tener mano de obra negra barata y controlada. Entiendo. ¿Y China? Porque China ha crecido muchísimo, pero con un sistema político que no parece muy inclusivo. China es el gran debate, sí. Es el caso de un crecimiento económico espectacular, pero bajo instituciones políticas que siguen siendo extractivas. Después del desastre de Mao, el gran salto adelante, la revolución cultural, Deng Xiaoping, desde 1978, impulsó reformas económicas que sí introdujeron mucha inclusividad económica. Permitió mercados, creó incentivos, abrió el país a la inversión, toleró cierta propiedad privada. Las reformas económicas famosas. Eso es. Y eso liberó una energía productiva enorme. China creció a tasas brutales durante décadas. Sacó a cientos de millones de personas de la pobreza. Es innegable. Pero, y aquí está el quid de la cuestión para la fuente, las instituciones políticas no cambiaron igual. Siguen siendo muy extractivas. El Partido Comunista tiene el monopolio del poder, reprime cualquier disidencia. Tiananmen es el ejemplo extremo. Controla la información, favorece a sus empresas o a las conectadas con el partido. Y no duda en frenar la destrucción creativa si ve amenazados sus intereses. Cuentan el caso de un empresario del acero, Dai Guofang, que acabó en la cárcel por intentar montar una fábrica más moderna y eficiente, pero fuera del control del partido. O sea, crecimiento económico sí, pero cambio político no. Claro. Y la teoría institucional diría que eso tiene un límite. El crecimiento basado en copiar tecnología o mover mano de obra barata del campo a la ciudad se acaba. Para llegar a la frontera tecnológica, para generar innovación de verdad y de forma sostenida, necesitas instituciones políticas inclusivas que protejan la propiedad intelectual de verdad, que no tengan miedo al cambio, que permitan la competencia de ideas. Que no bloqueen esa destrucción creativa. Exacto. La idea es que China ha crecido a pesar de sus instituciones políticas extractivas gracias a esa dosis de inclusividad económica, pero que para seguir avanzando a largo plazo necesitaría una apertura política que, ahora mismo parece poco probable. Es un modelo con interrogantes a futuro, según esta perspectiva. Entendido. Entonces, si el problema de fondo son estas instituciones tan arraigadas y el poder que las sostiene, ¿qué dice la fuente sobre intentar arreglar las cosas desde fuera, con ayuda internacional, imponiendo políticas buenas? ¿Eso funciona? Pues la fuente es bastante escéptica, la verdad. Critica lo que llama la hipótesis de la ignorancia. La idea de que los líderes pobres son pobres porque no saben qué hacer. Eso mismo. La fuente dice que no, que la mayoría de las veces los líderes saben perfectamente qué políticas traerían desarrollo. El problema es que esas políticas irían contra sus propios intereses y los de la élite que los apoya. Intereses que vienen precisamente de las instituciones extractivas que controlan. O sea, no es un problema de conocimiento técnico, sino de incentivos políticos. Exacto, es un problema político puro y duro.
Y por eso intentar hacer ingeniería desde fuera suele fallar. Los programas de ajuste del FMI, la ayuda al desarrollo clásica, a menudo no funcionan porque no cambian las instituciones políticas de base. La ayuda se puede desviar, Mobutu en Zaire es el ejemplo del libro, puede servir para mantener en el poder a esos mismos regímenes extractivos o los actores locales la boicotean si ven amenazados sus chiringuitos. Mencionan un caso en Rajasthan, en India, con un programa para mejorar la asistencia de las enfermeras que fracasó por eso. ¿Y la condicionalidad? ¿Dar ayuda solo si se hacen reformas? Pues tampoco suele funcionar muy bien. Las élites extractivas son maestras en hacer cambios cosméticos, en aparentar que cumplen, pero sin tocar la estructura real de poder y de extracción de la que viven. Es muy difícil forzar un cambio real desde fuera si no hay voluntad o presión interna. Bien, pues si hacemos un balance de todo lo que hemos visto, la conclusión parece clara, ¿no? Son las instituciones, las políticas y las económicas las que realmente marcan la gran diferencia entre la riqueza y la pobreza de las naciones. Las inclusivas generan como un círculo virtuoso de crecimiento e innovación, mientras que las extractivas tienden a perpetuarse en círculos viciosos de estancamiento, conflicto. Exactamente, esa es la idea central. Y aunque la historia pesa mucho, esa dependencia de la senda, el path dependency, hace que sea difícil salir del camino marcado, tampoco es un destino inevitable. Las coyunturas críticas, esos momentos de gran cambio, de crisis, pueden abrir ventanas. Pero que esa ventana se aproveche para ir hacia más inclusión o simplemente para que una nueva élite tome el control del sistema extractivo depende mucho de las condiciones de partida y sobre todo de la capacidad de la sociedad para organizarse, de formar coaliciones amplias que empujen en la dirección de la inclusión. El empoderamiento de la sociedad civil, de los grupos que han estado excluidos, parece fundamental. La Fuente pone el ejemplo de Brasil, con Lula y el Partido de los Trabajadores, cómo lograron llegar al poder construyendo una base social muy amplia, desde sindicatos, movimientos sociales, desafiando a la oligarquía tradicional. Ese parece ser un camino posible para romper el molde. Y para ir cerrando, una última reflexión, conectando esto con los estudios de economía. Si este análisis institucional es tan relevante, y vemos que los enfoques más técnicos, de arriba abajo, o la ayuda externa a menudo se estrellan contra la realidad política, contra los incentivos de las instituciones extractivas, ¿cómo debería cambiar la forma de pensar en la economía del desarrollo? Quizás habría que poner mucho más el foco en la economía política de cada sitio concreto, ¿no? No solo mirar los fallos de mercado en abstracto, sino entender bien las instituciones reales, las relaciones de poder que las mantienen y que bloquean los cambios necesarios. Y a lo mejor, el papel desde fuera no es tanto diseñar la solución perfecta, sino más bien apoyar los procesos de cambio que surgen desde dentro. Ayudar a que esos grupos que luchan por más inclusión, por construir esas coaliciones amplias, tengan más fuerza. ¿Podría ser esa la manera de aplicar el conocimiento económico de forma más útil para buscar la prosperidad global? Es una pregunta clave, desde luego. Pone el foco en entender la complejidad política y social detrás de la economía. Pues dejamos esa pregunta en el aire para seguir pensando. Muchísimas gracias por esta exploración tan a fondo de las raíces de la prosperidad y la pobreza. Ha sido muy interesante. Gracias a ti, un placer. Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.